Hoy nos metemos de lleno, en la Tarazona del siglo XII. Hay que imaginarse una ciudad en plena transición. Claro, recién conquistada por los cristianos. Antes había sido parte del reino taifa de Zaragoza, que era, muy sofisticado. Exacto. Y en ese contexto llega un obispo nuevo, Miguel desde Francia, y le encarga a un erudito de allí, Hugo de Santalla, un trabajo de traducción. Pues bastante peculiar. Vamos a explorar esta historia basándonos en un estudio sobre Hugo. Queremos entender qué traducía exactamente y por qué es sorprendente. Sí, porque no estamos hablando de las típicas traducciones de ciencia árabe, digamos. No. La cosa tiene más miga. Ajá. Bueno, pues Hugo de Santalla, empieza a colaborar muy de cerca con este obispo Miguel. La misión, pasar textos del árabe al latín. Vale. Y el propio Hugo cuenta algo clave. Dice que el obispo Miguel encontró un manuscrito, uno de matemáticas, de un tal Ibn al-Muzana, en el Armarium. La biblioteca, sí. Eso, la biblioteca de Rueda de Jalón. Y este sitio era la fortaleza donde se habían retirado los Banu Hud, los antiguos reyes de Zaragoza, que eran muy cultos. Claro, y esto ya es interesante. Estaban accediendo a una biblioteca real de los reyes musulmanes. Una biblioteca perdida. Esa es la pregunta, sí. Pero aquí viene lo más llamativo. Porque quitando esa obra de matemáticas, que es importante, sí, casi todo lo demás que sabemos que tradujo Hugo pertenecía a lo que llamaríamos, ciencias ocultas. Ciencias ocultas, en un proyecto encargado por un obispo. Pues sí, hablamos de astrología, de métodos de adivinación muy concretos, textos atribuidos a figuras legendarias como Hermes Trismegisto. El de la sabiduría egipcia esotérica. Ese mismo. Y Apolonio de Tiana. O sea, el núcleo de su trabajo conocido es esto. Es realmente curioso. Ya ves, un giro. Inesperado. Se centra entonces en cosas como el centiloquium, que se atribuía a Ptolomeo, pero metía métodos herméticos. Exacto. O manuales prácticos de adivinación, has mencionado uno antes. Sí, uno sobre cómo leer el futuro en omóplatos de oveja. La espatulamancia, creo que se llama. Sí, espatulamancia. Y lo relaciona con Hermes y con Alquindi, el filósofo. E incluso tradujo Los secretos de la naturaleza de Apolonio. Donde se cuenta lo de la tabla esmeralda, ¿no? Que la encontró bajo una estatua de Hermes. Justo. Ahí se pone la cosa ya muy interesante, sí. Y además parece que Hugo insistía mucho en que todo esto era secreto. Muchísimo. Describe cómo el obispo encontró el manuscrito matemático Intersecretiora Bibliothece Penetralia, o sea, en lo más secreto de lo secreto de la biblioteca. Vaya. Y en sus prólogos advierte constantemente. Esto no es para cualquiera, no hay que revelarlo a los indignos. Habla de un saber casi intuitivo, divino, para unos pocos. Como si fuera algo poderoso, quizá peligroso. Podría ser. Se percibía así seguramente. Pero, ¿era solo teoría abstracta o tenía aplicaciones? Pues no del todo. Y eso es lo curioso. Técnicas como la geomancia, que es adivinación por la tierra o arena, o la propia espatulamancia, ofrecían respuestas a cosas muy, muy concretas. ¿Cómo qué, por ejemplo? Pues adulterios, si la cosecha iría bien, quiénes eran los enemigos. Mencionan a los almorávides, que eran una amenaza real en la frontera. Claro, en esa época. Exacto. Incluso referencias a Zaragoza, a la frontera. Es una mezcla fascinante de lo esotérico y lo práctico, lo cotidiano. Y parece que Hugo no estaba solo en esto, ¿verdad? Que había más gente por la zona del Ebro metida en temas parecidos. Sí, hay conexiones interesantes. Por ejemplo, con Abraham ibn Ezra, el gran erudito judío de Tudela que está ahí al lado. Ajá. Pues Ibn Ezra tradujo, curiosamente, la misma obra matemática de Ibn al-Muzana que Hugo. Y usaba numerales arábigos parecidos. Qué curioso. ¿Y otros traductores? También se le relaciona, o al menos se piensa que pudo haber contacto, con Germán de Carintia y Roberto de Queton, otros traductores muy activos en el Valle del Ebro. Y se cree que quizás colaboraron en grandes compilaciones de astrología. Por ejemplo, el famoso Libro de los 9 jueces, que, fíjate, fue dedicado precisamente al obispo Miguel. Al obispo de Hugo. O sea que todo encaja. Exacto. Todo apunta a que Tarazona, aunque quizá no tuviera la fama de Toledo, fue un nodo. Un punto clave para que llegara a Europa un tipo de saber árabe muy específico. El hermético, el astrológico. Sí, el adivinatorio. Ese libro de los 9 jueces, por ejemplo, tuvo una difusión enorme durante siglos. Llegó a imprimirse mucho después, en la época de la imprenta. Entonces, si juntamos todas las piezas, Hugo de Santalla y el obispo Miguel
En esa Tarazona de frontera, no se dedicaron solo a traducir ciencia o filosofía, digamos, estándar. No, parece que se enfocaron, y de forma bastante deliberada, en un corpus de saber oculto, hermético, quizás rescatado de esa biblioteca secreta, o al menos reservada, de los antiguos reyes musulmanes. Tarazona, entonces, emerge como un centro de traducción inesperado y con una especialización muy particular. Sí, facilitando que estas ideas, muchas veces ligadas a Hermes, a una supuesta sabiduría ancestral de Egipto, Persia, India. Pues que circularan por Europa. Ideas que fascinaban, ¿eh? Ya me imagino. Y claro, todo esto nos deja con una pregunta ahí flotando, ¿no? ¿Qué buscaba realmente el obispo Miguel al encargar estas traducciones? ¿Quería controlar técnicas que se consideraban eficaces, quizá incluso para la guerra, en el contexto de la Reconquista? ¿Podría ser una razón? ¿O era más una fascinación intelectual? Una especie de teología antigua, común a varias culturas. O quizá algo más práctico, relacionado con las tensiones, las dudas de la vida en la frontera. Es difícil saberlo con certeza. Pues sí. Un último enigma de Tarazona en el que seguir pensando después de esta inmersión que hemos hecho.